Hola a todas las personas presentes. Para mí es un placer y un honor presentar esta mesa titulada Metaevaluación del octavo coloquio de RIET. Muchas gracias y enhorabuena y felicidades al comité organizador y a toda la RIET. Tenemos presentes a la doctora Edna Luna, que presentará la ponencia número 1 titulada Metaevaluación del sistema de evaluación docente de una universidad pública en México. Y como vamos bien de tiempo, tendremos unos 10-15 minutos por ponencia y después pasaremos a la segunda ponencia presentada por la doctora Almadelia Hernández Villafaña, titulada Metaevaluación de un sistema de evaluación docente, el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, que se realizará seguida a la doctora Edna Luna. Y por último, tendremos la oportunidad de escuchar la ponencia número 3, titulada Modelo para religar innovación, mejora, evaluación de la docencia, presentada por el doctor Rigoberto Marín Uribe. Después pasaremos a la ronda de preguntas y comentarios y cuando lo desee, doctora, puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Vamos a extiéndela. Sería en esta, ¿no? ¿Ya? No. ¿Se ve bien? Sí, se ve correctamente. Perfecto, vamos a iniciar. Bueno, deseo agradecer la oportunidad de presentar este trabajo. Realmente nos sentimos muy complacidos por la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Agradecer y reconocer este espacio de colaboración que la RIET nos facilita desde 2008, donde se hace posible compartir el trabajo realizado y recibir comentarios constructivos. A continuación, me voy a permitir presentar un trabajo que hemos realizado en el Instituto de Investigación y de Desarrollo Educativo desde 2019. En este año, la Universidad Autónoma de Baja California abrió una convocatoria de proyectos de investigación sobre necesidades educativas especiales y nosotros le propusimos a la universidad el siguiente proyecto, que es metaevaluación del sistema de evaluación docente de una universidad pública, en este caso de la Universidad Autónoma de Baja California en México. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este trabajo es presentar la experiencia de metaevaluación del sistema de evaluación de la docencia de la UABC. De aquí en adelante me voy a referir a la Universidad Autónoma de Baja California como UABC, así como poder discutir los retos y perspectivas que enfrentan este tipo de sistemas. Como ustedes vieron, en el programa tenemos dos presentaciones. En esta presentación vamos a comentar los aspectos más generales del proyecto. ¿Cuáles son las premisas teóricas a partir de las cuales nosotros iniciamos? Considerar en principio que la metaevaluación es la evaluación de la evaluación y aporta un control de calidad para la evaluación. Se realiza por medio de la verificación, revisión de la evaluación con el propósito de detectar problemas relacionados con su uso inadecuado, con las dificultades administrativas y con errores técnicos. La metaevaluación es una forma de evaluación de orden superior, involucra distintos tipos de evaluaciones según las requeridas para identificar fortalezas y áreas de oportunidad. Asimismo, asumimos la complejidad de la enseñanza, que la enseñanza es multidimensional, es incierta, está determinada por el contexto y en el contexto tenemos condiciones de orden meso y micro. Bueno, antes de iniciar o antes de entrar en la materia, yo creo que es muy importante poder ubicar las características de las dimensiones a las cuales nosotros estamos aludiendo. Porque como dirían nuestros buenos amigos chilenos, en México las cosas suelen ser un tanto distintas por el tamaño.
Yo creo que lo primero tendríamos que saber que la UABC es una institución de educación superior pública ubicada en el estado de Baja California Norte, Baja California, en México. Es descentralizada en cuanto a su oferta educativa. Esto quiere decir que tiene 3 campus principales y distintas unidades académicas a lo largo del estado. Solo en 2020, o el dato más reciente que tenemos, es que ofertó 135 programas de licenciatura y 46 de posgrado. Tiene distintas áreas, 17 áreas de conocimiento, como son ciencias económico-administrativas, ingeniería y tecnología, sociales, humanidades, ciencias de la salud, naturales y exactas y agrícolas. Sus profesores son 1,631 profesores de tiempo completo y un porcentaje de profesores de asignatura y 4,471 profesores de asignatura. O sea, el mayor porcentaje que tiene en número es en relación a profesores de asignatura, seguidos de los profesores de tiempo completo. Y solo para tener un dato, su matrícula de estudiantes es de 63,495 estudiantes. Esto quiere decir que estamos hablando de un sistema de evaluación de la docencia que recoge información de más de 63,000 estudiantes para más de 5,000 profesores. Eso sería lo que tendríamos que tener en mente. Bueno, ¿en qué consiste el SED? El SED consiste hace uso única y exclusivamente de los cuestionarios de evaluación de la docencia contestados por los estudiantes. Y en este sentido tiene 3 distintos tipos de cuestionarios. Tiene el cuestionario relacionado con las asignaturas teóricas, el cuestionario relacionado con las asignaturas prácticas y el cuestionario relacionado con las asignaturas en línea, con la enseñanza en línea. Nosotros nos vamos a referir en este caso al sistema, a la metaevaluación que hemos realizado única y exclusivamente en relación con el cuestionario de la teoría. Y el SED es el sistema que se dedica a organizar o a procesar la aplicación de los cuestionarios, el procesamiento de la información, la devolución de los resultados, y tal y como está constituido en la actualidad, data desde 2010. Sin embargo, la evaluación de la docencia con base en este tipo de instrumentos se realiza desde 1994. Y un dato que es muy importante tener en cuenta es que desde su origen, que fue en 1994, se asoció al programa de estímulos al desempeño académico o la compensación salarial en un porcentaje que ha variado de manera que ha variado del 25 a menor porcentaje, pero que al final de cuentas tiene un peso, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos que nos propusimos? Realizar la metaevaluación al SED con el fin de identificar las fortalezas y los aspectos de mejora en relación con el cuestionario de la teoría, el sistema que gestiona al SED. Cuando hablamos del sistema es todo lo que tiene relacionado con el sistema de cómputo, la administración del cuestionario que administra el SED, y digamos que el sistema de cómputo da la posibilidad de generar distintos tipos de reportes a los cuales se tiene acceso por los usuarios principales, ¿no? Examinar el comportamiento de los puntajes del cuestionario en función de los baremos utilizados y examinar sobre el uso de los resultados. ¿Qué nos propusimos? Bueno, desarrollamos un estudio de caso múltiple integrado que consideró atender las condiciones del contexto y recuperar las distintas perspectivas de los actores. En este sentido, nosotros asumimos desde la perspectiva de la evaluación responsiva la necesidad de identificar las diversas opiniones, no solo de los actores, de los diversos actores, sino también dentro de los actores, como dentro de cada actor hay la diversidad de opiniones.
Tenemos tres estudios de casos. El primer estudio de caso es el de los directores y subdirectores, en donde tuvimos la oportunidad de que participaran el 60% de la población total de directores y subdirectores de la UABC. Docentes participaron 1,431, que son equivalente al 24.60%, y de estudiantes tuvimos 10,160 estudiantes distribuidos, organizados y categorizados por áreas de conocimiento, distribuidos en las distintas áreas de conocimiento. Las estrategias de análisis que utilizamos fueron tanto análisis de contenido cualitativo y contenido, así como cálculos estadísticos. ¿Qué fue lo que qué instrumentos utilizamos? Utilizamos un guión de entrevista semiestructurada dirigida a los coordinadores de la administración central, a 2 coordinadores responsables del manejo del SET, un cuestionario dirigido a directores y subdirectores, un cuestionario dirigido a docentes y un cuestionario dirigido a estudiantes. Yo creo que una de las cosas que fue muy interesante es cómo se construyó el cuestionario. El cuestionario lo construimos en principio con base en el sustento de las recomendaciones que ha establecido la RIED en relación con el diseño e implementación de programas de evaluación de la docencia, fundamentalmente en relación con el uso de los resultados de la evaluación, el cuestionario de evaluación de la competencia docente, las características métricas y de dimensiones y de calidad que debe de tener un cuestionario, el procedimiento de aplicación y la valoración del SET. Y fuimos desarrollando los instrumentos, en principio desde la perspectiva de, se entrevistó a los coordinadores de la administración central. Con base en lo que ellos nos dijeron, trabajamos el cuestionario de los directores y los subdirectores, retomamos información de los directores y subdirectores que se planteó a los docentes, y de lo que plantearon los docentes desarrollamos el último cuestionario. En este sentido, bueno, pues nosotros tenemos resultados tanto cualitativos como cuantitativos, que aquí lo que me voy a permitir presentar es digamos, digamos, esta matriz que nos da cuenta de cómo nosotros estamos analizando o analizamos los resultados, cuáles categorías analíticas tenemos, que son la metodológica procedimental, que tiene que ver con la estructura y contenido del cuestionario, el procedimiento de aplicación y la comunicación de los resultados. Y cómo dentro de esas categorías analíticas tenemos la postura o la aproximación presentada por la administración central, por los directores y subdirectores, por los docentes y por los estudiantes. Solo para decir un ejemplo, porque ya casi no tengo tiempo, es, por ejemplo, directores y subdirectores en la categoría metodológica, estructura y contenido del cuestionario. Nos dicen, en ocasiones los reactivos no aplican para todas las disciplinas. Atender la redacción y organización de los reactivos. Los docentes, nos dijeron los directores, los docentes, desconozco del contenido del cuestionario y sugiero reducir reactivos. En relación al uso de los resultados, nos dice la administración central, se requiere sumar esfuerzos para brindar seguimiento al uso de los resultados. Los directores, ¿para qué lo usan? Es una propuesta de formación continua y retroalimentación de la práctica docente, y en ocasiones tiene implicaciones laborales. Los estudiantes usan la evaluación como represalia, uso de la evaluación para mejorar la práctica. Si bien dicen, hay que los estudiantes la usan como represalia, los profesores también nos dicen que la utilizan para retroalimentar su práctica. Consideraciones éticas. Falta de elementos relativos al código de ética institucional. Competencia docente. Conocer más sobre el desempeño de los docentes para fortalecer su práctica. Digamos, aquí realmente no quiero entrar en detalles sobre la diversidad de información que tenemos. Aquí lo que estamos presentando son
los comentarios que se hicieron a las preguntas abiertas del cuestionario, ¿sí? Y cómo tenemos la perspectiva de los diferentes actores. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias de mejora que identificamos? Por parte de la Administración Central tenemos considerar sumar la autoevaluación, evaluación por cuotas, evaluación de pares, evaluación externa. Directores y subdirectores, diseñar cuestionarios de evaluación específicos, realizar una evaluación intermedia, aplicar el cuestionario de evaluación de la competencia docente a una muestra de estudiantes, incorporar la autoevaluación. Docentes, información a los estudiantes sobre el propósito de la evaluación, añadir evaluación entre pares académicos, dar seguimiento de los resultados de la evaluación, diseñar cuestionarios de evaluación específicos. Estudiantes, realizar una evaluación anual, brindar seguimiento al desempeño del docente, observación de la práctica docente, tomar en cuenta los comentarios. Consideraciones finales. Los resultados mostraron la complejidad de la docencia y la diversidad de perspectivas. Sin embargo, encontramos tendencias de opinión consolidadas. Esto quiere decir que tenemos fuertes categorías de respuesta avaladas tanto con los resultados cuantitativos como cualitativos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el sistema? El sistema enfrenta el reto de conciliar los intereses sumativos y formativos y privilegiar ambos, o sea, tener, esto quiere decir fortalecer y complementar el set, ¿con qué? Con diversificar los instrumentos, explicitar los propósitos para que haya confianza en el sistema e implementar estrategias en diferentes ámbitos para la mejora. Lo único que me resta decir es que estamos haciendo camino al andar. Hay un gran reto de mejora para el sistema, pero tenemos suficiente información para lograr esto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Se agradece el ajuste perfecto al tiempo. Interesante metaevaluación del sistema de evaluación docente de la Universidad Autónoma de Baja California. Con su permiso damos paso a la segunda ponencia, que presentará titulada Metaevaluación de un sistema de evaluación docente, también el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, presentada por la doctora Almadelia Hernández Villafaña. Muchas gracias. Hola, buen día, gracias. Bueno, aquí estoy ya compartiendo. Bien, espero que se escuche y se vea bien. ¿Sí? Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, en continuidad con lo ya comentado por la doctora Edna Luna, en específico se les comparte los hallazgos sobre el caso de los estudiantes. Este estudio también contó con la colaboración de la doctora Graciela Cordero. Entonces, el propósito fue pues realizar esta metaevaluación para identificar fortalezas y aspectos a mejorar, en concreto sobre, en el caso de los estudiantes, el cuestionario de evaluación de la competencia docente, el sistema gestor del SET, que así lo estaré nombrando SET por sus siglas, la administración del cuestionario y el uso de los resultados. Se contó con una muestra por autoselección, no probabilística, de 10.160 estudiantes que estuvieron adscritos en el periodo 2019-2. Más de la mitad, poco más de la mitad eran de sexo femenino, la mayoría se concentró en la edad de 19 y 20 años, asimismo en la etapa de formación básica, fueron en su mayoría estudiantes regulares y se contó con una diversidad de presencia en las 7 áreas del conocimiento de la universidad. Para recabar la información, como ya se mencionó, se construyó un cuestionario que fue aplicado en línea y el procedimiento consistió en 3 etapas. La primera etapa se concentró en los esfuerzos para diseñar el cuestionario, la siguiente etapa fue la aplicación del mismo y por último la etapa 3, pues se analizó la información recabada por los estudiantes.
Entonces, para construir el cuestionario, pues en inicio se consideraron los referentes teóricos, priorizando las directrices establecidas por la RIET en función del diseño y puesta en marcha de programas de evaluación docente, asimismo por las recomendaciones realizadas por Rueda a estas mismas directrices. Y pues bueno, el cuestionario fue enriquecido por las opiniones previas, por las tareas ya realizadas respecto a la opinión de la Administración Central, directivos y docentes, a la luz de aquellos aspectos que eran susceptibles de evaluar por parte de los estudiantes. Entonces, el cuestionario quedó conformado por estas 4 dimensiones que se les comparten: uso de los resultados de la evaluación docente, lo que tiene que ver con el cuestionario, la dimensión 3, el procedimiento de aplicación, y por último, la última dimensión, valoración del set. En suma, fueron 36 reactivos. De estos hubo las respuestas de los reactivos fueron también cerrados y abiertos. Esta respuesta abierta fue opcional para los estudiantes y una en cada una de las dimensiones para que el estudiante pudiera expresar aspectos que a lo mejor quedaban cortos en el cuestionario o otros temas que fueran de interés del estudiante. Entonces, para recabar la información, pues se aplicó el cuestionario por medio de una invitación al correo institucional, se hizo el monitoreo y la administración del cuestionario en un software en línea y el tiempo estimado para la respuesta del cuestionario fue de 10 minutos. Entonces, una vez recabada la información y rescatadas las bases de datos, fueron analizadas por medio de un análisis univariado, frecuencias y porcentajes de las respuestas cerradas, y los comentarios de los estudiantes fueron rescatados para hacer un análisis cualitativo de contenido, identificando las categorías de estudio. Los datos obtenidos fueron 2.132 datos de los comentarios. Cabe resaltar aquí que la dimensión con mayor comentarios fue la primera, uso de los resultados de la evaluación docente. Sin embargo, o sea, en esta dimensión hubo temas diversos, no nada más se habló de los resultados, también hubo comentarios sobre el procedimiento de aplicación del cuestionario, sobre el set en su conjunto. Entonces, dada la diversidad de opiniones en las diferentes categorías y el número de datos, se consideró realizar una agenda de códigos por cada una de las dimensiones. Entonces, las agendas de códigos, una vez estudiadas, priorizando lo que el dato tiene que decir y un estudio continuo con la literatura también, se establecieron estas categorías de análisis. En inicio, la categoría metodológica procedimental, le sigue el uso de los resultados, una categoría sobre ética y sobre competencia docente, que ahondaré un poco más en los resultados. Bien, se les comparten los resultados mayormente críticos, que se consideran importantes, que también tuvieron mayor presencia en los datos. En un inicio, los resultados del análisis univariado, estructurado conforme a las dimensiones del cuestionario, y posteriormente los resultados del análisis cualitativo del contenido, organizado en 2 grandes categorías analíticas, una referente a la metodológica procedimental, que integra la estructura del cuestionario, su procedimiento de aplicación y la comunicación de los resultados, y por último, la categoría analítica sobre uso de los resultados. Entonces, los estudiantes en general, o sea, poco más de la mitad consideran que sus docentes usan la evaluación para fortalecer y identificar fortalezas y debilidades de su práctica. Sin embargo, otro porcentaje importante, casi el 28%, señalan que estos resultados no se toman en cuenta, y esto se retroalimenta con los comentarios que realizaron los estudiantes en las preguntas abiertas. También casi el 19% indica que desconoce para qué se usan estos resultados. Por otra parte, en una escala del 1 al 10, los estudiantes indican con un puntaje de 25 en el valor número 8 que el cuestionario integra los elementos requeridos para poder evaluar la práctica del docente. Asimismo, hay un acuerdo en que el cuestionario debería de integrar aspectos sobre la puntualidad, el cumplimiento del programa y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. También sobre el procedimiento de aplicación, con el puntaje,
puntajes más altos en el valor de 10, se indica, el estudiante indica que es fácil ingresar al cuestionario en general. También están de acuerdo con la forma en que aplica el cuestionario, pues la unidad académica y la difusión que se realiza del mismo cuestionario y las fechas de aplicación. Sin embargo, estos pues, puntajes resultan contradictorios al momento de que los estudiantes comentan, y ahorita en un momento se los voy a presentar. Asimismo, también el 40% de los estudiantes señalan que ingresan una sola vez y terminan con éxito el cuestionario. Y otra parte de los estudiantes pues señalan que entran de 2 veces o hasta 5, ¿no? De 2 veces o más, porque presentan dificultades al momento de realizar la evaluación. Y algunas de estas dificultades, la que más sobresale fue con aspectos relacionados al sistema gestor del SET. También hay inconvenientes en el servicio de internet de la universidad. Bueno, cabe resaltar que esta muestra se rescató antes de la pandemia, fue en el periodo 19-2, así que fue uno de los comentarios que sobresalieron. Y bueno, también indican los estudiantes que en general ellos estiman con un puntaje de 35 en el valor de 10 que el SET es útil para pues retroalimentar la práctica. Sobre el análisis cualitativo de contenido en la primera categoría analítica, respecto a la estructura y contenido del cuestionario, uno de los comentarios de los temas que sobresalió fue que la extensión del cuestionario. Los estudiantes consideran que el cuestionario integra muchas preguntas, sumado a que tienen que contestar el cuestionario por el número de docentes que hayan tenido en ese curso, en ese semestre, ¿no? Entonces, también señalan que algunos de los reactivos no corresponden o no se alinean a la área disciplinar en la que ellos se enmarcan, y suman también la necesidad de introducir otros aspectos a la evaluación para fortalecer el cuestionario, que también fue que estuvo presente en los análisis estadísticos. Sobre el procedimiento de aplicación, aquí los estudiantes indican que puede ser poco favorable realizar la evaluación al final del semestre, puesto que ellos están también cerrando su curso y esto les suma pues complejidad a las tareas que tienen que realizar. Entonces, sobre el sistema gestor, señalan que sí presentan algunas dificultades de acceso y algunos estudiantes indicaron que seguramente estas dificultades son así porque se satura el sistema, o sea, se realiza la evaluación al término por lo regular del periodo, entonces esto hace que el sistema posiblemente sea más lento. Asimismo, ellos indican que falta trabajar en el diseño, ¿no?, de la interfaz del sistema gestor y encaminarlo también para un uso en dispositivos móviles. Sobre el tiempo de realización del cuestionario, ellos dicen que es insuficiente. El tiempo relacionado una vez abierto el cuestionario para responderlo. Señalan que lo están respondiendo y a veces el sistema se cierra o que están haciendo comentarios y que tienen que volver a iniciar porque expiró el tiempo. Entonces señalan que el tiempo es corto. También presentan inconformidad porque la evaluación sea obligatoria, sujeta a la inscripción o a la subasta de materias. Por tanto, proponen que sea de carácter opcional. Y bueno, en esta subcategoría se sumaron los comentarios relacionados con que los estudiantes hacían respecto a cómo se realizaba la evaluación. Ellos reconocían que en muchos casos se hacía de forma irreflexiva, solamente por cumplir como un requisito. Entonces también que esa evaluación puede ser sustentada con base en el agrado que se tiene hacia el docente, alejada de las prácticas realizadas por el estudiante, por el maestro dentro del aula, y asimismo los estudiantes señalaron que sería conveniente concientizar sobre la importancia y los alcances de la evaluación. Sobre la comunicación de los resultados, hay un interés por parte de los estudiantes en conocer cuáles fueron los resultados de la evaluación y esto para que pueda soportar o pueda sostener, apoyar para ellos la toma de decisiones respecto a la elección de las materias y con qué docentes posiblemente prefieran cursar esas asignaturas. Asimismo, hay una inquietud por saber si el docente realmente le llegó la información que ellos expresaron en la evaluación y
En general, o sea, sí hubo comentarios donde los estudiantes señalaron que están conformes con sus docentes, que son buenos docentes, solamente con comentarios así muy directos o muy reducidos se puede decir que hay excelentes docentes. Sin embargo, también hubo otros comentarios en función de la práctica de la docencia en el aula. Es un hallazgo que no se estaba buscando en sí, o sea, no fue parte del objetivo de la metaevaluación. Sin embargo, se consideró relevante, puesto que ellos señalaban que había carencias en la evaluación, carencias en la forma de enseñar del docente, entonces fue un dato al que se le quiso dar también peso. Bueno, sobre el uso de los resultados, este fue el comentario mayormente presente en los datos cualitativos por parte de los estudiantes. Señalan el sentir es que los resultados no se toman en cuenta debido a que se percibe que sigue habiendo docentes con mismas prácticas curso tras curso. Por una parte, también los estudiantes aprecian, valoran que su opinión sea considerada, pero solicitan que realmente lo que ellos comenten en la evaluación sea tomado en cuenta para mejorar la práctica de la docencia. A manera de cierre, pues bueno, se identifica que si bien hay un acuerdo, o sea, la mitad de los estudiantes podrían decir que sí, que por medio de la evaluación de la docencia se pueden rescatar aspectos para fortalecerla o mejorarla, también hay otra parte de los estudiantes que desconocen o consideran que no se usa esta evaluación. Entonces, existe un mayor acuerdo para identificar por parte de los estudiantes aquellas prácticas desfavorables de la docencia, que al momento, en contraste de caracterizar aquellas prácticas que favorecen una enseñanza eficaz. O sea, ahí puede haber mayor diversidad de opiniones. Asimismo, los estudiantes estimaron pues, que la evaluación tiene poca o ninguna influencia en el desempeño de sus docentes y pues esto, los estudiantes en general están dispuestos a participar. Sin embargo, pues su percepción es que su voz no es rescatada. Entonces, mientras no exista una evidencia de cambio, la evaluación de la docencia será vista como una tarea engorrosa, como un mero requisito, un esfuerzo que no requiere mayor dedicación. Entonces, los estudiantes también expresaron interés en conocer pues la información rescatada por medio de la evaluación y pues bueno, para esta tarea pues habrá que estudiarse de qué manera podría hacerse, de qué forma si se llegara a dar esta situación, investigar los procedimientos de comunicación de los resultados, además de la credibilidad y utilidad de los resultados de la evaluación, pues descansan en una entrega comprensible de los mismos. Y bueno, al final del día, ¿no? Los estudiantes son los principales receptores de la enseñanza. Entonces, debido a esto, sus valoraciones sobre la práctica docente siempre van a ser útiles y van a retribuir esta labor. Entonces, cabe resaltar, como ya se señaló, la complejidad de la tarea docente, que es multidimensional. Entonces, también, pues, por medio de este trabajo de metaevaluación, es posible fortalecer, identificar, retroalimentar un programa de evaluación docente a la luz de una postura sensible que reconozca las diferencias, los acuerdos y desacuerdos dentro de la institución por parte de los actores educativos. Y bueno, por mi parte sería todo. Entonces, gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Excelente ajuste al tiempo. Muchas gracias. Con su permiso damos paso a la tercera ponencia titulada Interés por los resultados de las audiencias, titulada, por el doctor Rigoberto Marín Uribe. A continuación va a ser presentada. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros doctor Rigoberto. La ponencia titulada Modelo para religar innovación, mejora, evaluación de la docencia. Disculpen el error. ¿Y ahora sí se escucha? Ahora, perfecto. Sí, es que estaba Adelante, muchas gracias. Y bueno, pongo en presentación esto. Buenas tardes a todos en este grupo. Presentamos la ponencia de la evaluación docente, dentro del Congreso, el coloquio, la evaluación docente, desafíos actuales.
esta ponencia sobre modelo para religar la formación, mejora, evaluación de la docencia, en la cual participamos un servidor, la doctora Isabel y la doctora Concepción, que aquí se encuentran presentes. Y bueno, partiendo de ya en la ponencia misma, observamos, ahorita que estaba escuchando la parte de metaevaluación que presentó Edna y Almadelia, quiero decir que aquí planteamos la parte ya concluyente de un estudio que también se hizo de metaevaluación y otro de competencias docentes en la universidad hace 2 años, y que bueno, ahorita están a punto de publicar los 2 libros. Y básicamente los resultados son muy coincidentes con lo que presentan la UABC. Sin embargo, nosotros lo hicimos de manera totalmente cualitativa y bueno, recoge cosas importantes en este estudio que ahora presentamos a manera de propuesta, y que planteamos que después de 15 años de operar el sistema, pues ya acusa algunos problemas como los que estamos destacando. El sistema actual está basado en la opinión de estudiantes, un cuestionario de opinión de estudiantes, otro de directivos y otro de autoevaluación de docentes. Sin embargo, decimos nuevamente que después de 15 años el sistema ya presenta muchos cuestionamientos, que los agrupamos en 2, que es la obligatoriedad del empleo del cuestionario o de los cuestionarios del sistema en sí, asociado, como también coincidimos con UABC, asociado a que el estudiante, si no califica a sus profesores, no puede tener calificación, no tiene derecho a inscribirse en el siguiente semestre. Y la otra parte va vinculada a la utilización de los cuestionarios, de sus resultados, a los programas de estímulos del desempeño docente. Perdón, es que ahorita que me activaron el sonido, no activé la cámara, una disculpa. Entonces, estas son las partes que nos pusieron en camino a proponer un sistema hasta que no se implemente, sería un modelo para la evaluación de la docencia en la UASH que religue la formación, mejora, evaluación y docencia en el ánimo pues de impactar un poco en esos procesos de mejora que coincidimos casi todos los estudios que hemos leído sobre evaluación de la docencia. Todos tienden a la mejora, pero en la práctica realmente enfrentamos el problema. Otro elemento importante en ese sentido es el modelo educativo de la universidad, que cambió y bueno, en ese contexto quisimos cambiar también o hacer una propuesta para el cambio en el modelo de evaluación de la docencia. Divido el trabajo en 3 partes: un entramado contextual, una red conceptual y unas rutas metodológicas para la construcción de este modelo y su implementación. El modelo educativo lo paso rápido, son solamente algunos elementos, pero concibe a la universidad como un sistema complejo. Ahorita en las 2 presentaciones anteriores se señaló reiteradamente la complejidad de la evaluación de la docencia. Nosotros estaríamos hablando de la complejidad de la universidad, de la docencia, de la evaluación de la docencia, donde bueno, todo se encuentra interconectado, es multidimensional, aborda diferentes planos de realidad y planos de percepción de la docencia misma. Los principios en los que se funda el modelo es el humanismo, el pensamiento complejo, el ethos personal y profesional y el bien común, entre otras muchas cosas que se declaran en el modelo. Y rescato solamente la parte del perfil del cuerpo docente, el cual facilita el modelo a los estudiantes vivir experiencias en ambientes de aprendizaje diseñados por profesores, pero desde la perspectiva compleja y intermultitradisciplinaria. Hay un listado de competencias docentes dentro del modelo y dentro de lo que hicimos en este estudio que realizamos hace 2 años sobre estas competencias docentes, que ya incluye visiones sobre la misma complejidad y la transdisciplina. Y algo importante también que se recoge en el modelo es sobre la evaluación de la docencia, que esta debe valorarse y transformarse involucrando a los actores que en ella participan, concibiéndolos
no como objeto de evaluación, sino como sujetos que participan y son protagonistas del desarrollo de este proceso de evaluación. También hemos escuchado en estos 3 días de coloquio, por lo menos en los que yo he estado en las mesas que he estado participando o he estado escuchando, reiteradas menciones al hecho de sí esta complejidad de la docencia, pero en respuesta no hay, no sé, algo que corresponda a esa misma complejidad, ¿no? Sino nos remitimos a formas de evaluación como el sistema que tenemos nosotros todavía actualmente, y nos alejamos un poco de percibir esta complejidad de la docencia misma y con ello la evaluación. Como segundo punto tenemos esta red conceptual, esta revisión de literatura, que no voy a abundar mucho en ella, pero sí revisamos los aspectos de complejidad dado el enfoque que está planteado en el modelo y básicamente en algunas cosas que nosotros estamos trabajando sobre conceptos de complejidad, sobre la teoría completa del pensamiento complejo y la transdisciplina. En ese sentido, vimos que la complejidad, lo que hemos revisado desde hace ya buenos años, la complejidad cuestiona la simplicidad como un paradigma que genera disyunción, como lo propone Morán, saberes parcelados a los cuales se opone la teoría de la complejidad, buscando la no fragmentación, la no reducción ni el causalismo, que busque distinguir sin desunir y sin conjuntar lo diverso cuando no es posible, sino religar sin confundir. En ese sentido, pues Morán, hacemos un rescate de él, igualmente de la transdisciplina, en las palabras de Basarab Nicolescu, entendida la transdisciplinariedad como lo que está como su nombre lo indica, que está más allá, entre, a través, etcétera, de las disciplinas. Y Nicolescu propone 3 axiomas para abordar la transdisciplinariedad y la misma complejidad, como son los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y los principios mismos de Morán de complejidad, aunque Morán propone 7 aquí en este punto, de Nicolescu hace alusión a los principios y menciona básicamente 3. Revisamos en esta perspectiva de la propuesta la formación, pero esta formación entendida como un tetragrama, un bucle tetralógico, como lo propone Morán, pero nosotros lo ajustamos a la idea de formación, y la formación la vemos en la relación del individuo consigo mismo, con otros y con el mundo, donde en el primero se realizan procesos de subjetivación, el segundo acude desde la socio-hetero-evaluación o coformación, la socialización de los procesos. Finalmente, en esta relación con el mundo, serían los procesos de ecologización, donde manejamos también la ecologización de la docencia y de la misma evaluación de la docencia. Esto en la perspectiva de Galvani, Pinot y algunos otros, Barbier, Paul Patrick, que nos hablan ya de estos procesos de autoformación, donde están participando elementos que rescatamos por ser importantes para la propuesta. Y en este tetragrama, visto ahora poniendo al centro a la docencia, estaríamos hablando de la interacción de bucles que se dan y que nosotros rescatamos desde el libro que publicamos en 2012 con la RIED, donde ya vinculábamos estos procesos en forma de bucle entre formación y evaluación, y ahora tratamos de vincularlos, la evaluación con la mejora y la formación con la mejora, todos teniendo al centro a la docencia en este proceso de propuesta de un modelo. Partimos de algo que es importante porque se ha reiterado en su uso. Yo lo he escuchado en este coloquio y en otros. Ahorita mismo lo escuchamos también los compañeras de UABC. La complejidad de la docencia y de la evaluación de la docencia. Nosotros rescatamos algunos elementos de la propuesta que hace Maldonado desde las ciencias de la complejidad, resaltar que es otra línea distinta a la del pensamiento complejo, pero ellos lo hacen y quisimos rescatarlo
en función de ver a la docencia y a la evaluación de la docencia misma como un fenómeno de complejidad creciente, entendido como aquel que gana información, que aprende, que es un proceso que no es lineal, que son tres maneras de llamar a la misma cosa. Lo importante aquí es de entender este proceso de complejidad creciente y entenderlo como en correspondencia abordar la evaluación del mismo, de la docencia, desde la complejidad misma, ¿no? En esta revisión que hicimos, ya me salgo un poco de la complejidad, revisamos algunos estudios, algunos son revisiones de literatura, como el caso de Gómez y Valdés. Vimos trabajos como el de Montoya, Arbezú, Contreras y Consuelo, el mismo de Isla Díaz, y uno muy concreto que habla de la evaluación de la docencia compleja y transdisciplinaria. Estos estudios, bueno, pongo aquí en la pantalla algunas cosas como la clasificación que hace Gómez y Valdés para revisar los modelos que estudian o que revisan, los dividen en tres orientados, que es una clasificación que no es totalmente de ellos, orientados a metas, a la toma de decisiones y naturalistas. Y en cuanto a las modalidades, pues las conocemos, han estado trabajadas ya desde hace buen rato en esto: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Dejamos como algo importante, porque retomamos algunas ideas de este trabajo de Robert Stay, Contreras, Gloria e Isabel Arbezú, que publicaron en el 2011, y donde nos presentan un análisis importante de la calidad de la educación, pero de la docencia en particular, y de la evaluación de la docencia. Y presentan un esquema con uno que le llaman representación, y nos parece importante por la forma como ven ya la evaluación de la docencia para ser investigada, su papel, el papel que ocupa la docencia y la investigación y los procesos de mejora. Y bueno, es un esquema muy importante que nos pareció relevante retomar. Como tercer punto, ya para ir cerrando aquí lo que es la propuesta, lo manejamos como un proceso desde el punto de vista metodológico que se debe desarrollar junto con la propuesta de investigación, acción, formación, retomando a Galvani, a Pinot, que mencioné ahorita. Y entonces se proponen varios ciclos de trabajo, pero quiero hacer alusión en este esquema de cómo vinculamos eso que antes llamé el tetragrama, cómo se vinculan estos bucles, por ejemplo, el de abajo de evaluación-formación, que está en la parte de abajo del esquema, donde en bucles recursivos también se ven estos espirales y se acomodan con los dos de arriba, que es la mejora y la docencia. Este es el esquema representativo de procesos en los cuales el modelo propone empezar con procesos de construcción, de planificación de la docencia, para llevarlo después a procesos de intervención donde el docente está implicado y se hace la investigación misma de esta intervención e implicación. Y finalmente trabajamos también con procesos al final de metaevaluación de los desempeños de los profesores, y de la metaevaluación incluiría todo este esquema en sí de cómo se están dando realmente estos procesos de docencia, su mejora, su evaluación y cómo impactan los programas de formación. Estos 4 ciclos que acabo de referir ahorita los presentamos en otro esquema para ir abordando cada uno de ellos. El primer ciclo que se plantea ya como parte del modelo sería el de formación y evaluación, enseguida el de docencia y mejora, para terminar con el de evaluación y mejora, cobijados por un proceso de metaevaluación del desempeño docente. En este primer ciclo, algo que trabaja mucho Galvani y Pinot es referido a la autoformación, y aquí nos lo presentan en sus 3 niveles o sus 3 ternas, que le llaman una terna triple, y en ese sentido manejan el proceso que ya comenté ahorita, de auto. Aquí lo manejan como auto-auto, auto-socio y auto-eco, tendiendo a la concientización transformadora de los sujetos. Y en 3, también otra terna,
en tres niveles, que es el empírico, el epistémico y el ético, que son acordes con los niveles de realidad y de la formación. En el tercer terna o triada estaría la oposición disyuntiva a los egos, que se desprende del primer triángulo, la articulación complementaria e intraindividual y la fusión del ser yo con los otros, o sea, más allá de la persona, ir a interactuar con otros y con el mundo en ese sentido. En este rescate de la propuesta moraniana, en este mismo primer ciclo estaríamos, lo comentaba ahorita, en procesos de planeación para efecto de la formación y la evaluación. Se trabaja a partir de dispositivos en el sentido de superar también las ideas de secuencias y programas tan criticados por el modelo del pensamiento complejo. Acudimos a conceptos como dispositivos, recogiendo un poco a Foucault y a otros autores y dándoles este giro hacia lo pedagógico didáctico, donde lo que está al centro aquí en este esquema sería partir de situaciones complejas, recogiendo también autores que trabajan esto y yéndonos a lo que Morán rescata mucho como acciones, acciones en este caso de aprendizaje, a los productos, a los apoyos y a las evaluaciones dialógicas más que cuantitativas. Y ese dispositivo tiene tres propósitos en este primer ciclo. El primero lo ubico en la parte izquierda inferior, donde serían los profesores planean con base en las competencias o contenidos que van a desarrollar en sus unidades de aprendizaje, pero simultáneamente estamos tratando que en ese proceso se transversalicen conceptos, posiciones de la complejidad y la transdisciplinaridad y finalmente que los profesores se apropien por un proceso de interiorización del diseño del dispositivo con el cual van a estar planeando sus unidades de aprendizaje. Entonces, este esquema me parece que es básico para efecto de entender cómo este proceso se va a recoger y se va a evaluar a partir de esta planeación. O sea, se estaría evaluando a partir de estas planeaciones que se llevan enseguida a los procesos de aula, ¿no? Entonces, yo rescato aquí también algunas cuestiones de la religación del bucle investigación-docencia, que nos parece central en nuestro planteamiento. Se movió. Donde el profesor va a investigar también su propia práctica y el proceso de evaluación ya de la formación o de la docencia se estaría dando en estas fases de intervención en el aula. El profesor diseña los ambientes de aprendizaje, desde aquí es evaluado, es investigado y empleamos en este momento procesos de autoevaluación, de coevaluación a partir de las academias y sobre todo de la ecologización de la formación-evaluación, entendido como bucle, como ya lo he venido mencionando. El segundo ciclo, que es el que vincula el bucle docencia y mejora, parte del dispositivo que se diseñó en el proceso o ciclo anterior y nos vamos a los procesos de intervención áulica, la cual también se investiga y se evalúa bajo procesos en los cuales podemos entender la observación como autoobservación o la observación de segundo orden, donde participan pares y se coevalúa el proceso. Asimismo, investigados también recurrimos a Robert Stake y Contreras y Arvezú en cuanto a este esquema que nos presentan para ser investigado y evaluado. Ellos proponen los incidentes críticos que son valiosos y finalmente se propone también aquí la posibilidad de la heteroevaluación, donde pueden participar estudiantes ya sea con lo que se hace ahorita como cuestionarios o bien en procesos que le llamamos de sistematización de experiencias. El segundo ciclo también tiene estos procesos recogidos de Galvani y de Pinot de la auto-ero-coevaluación, donde también se puede emplear el portafolio docente para efecto de entregas parciales con videograbaciones
o producto de observación, de pautas de observación muy concretas, acordadas por academias y por pares académicos. El último ciclo de los 3 que mencioné habla del bucle de evaluación-mejora, donde se recoge las perspectivas del pensamiento complejo, lo dialógico, a partir de narrativas que lleven a procesos de reflexión y nos develen los componentes y relaciones de la práctica docente que se está realizando. Creo que ya me queda poco tiempo. Cerramos con la metaevaluación, que les repito, hicimos ya una metaevaluación del proceso actual y esto estaría acompañando a la propuesta como ese momento de metaevaluación que se propone para cerrar cualquier proceso como este, ¿no? Y aquí no abundo, creo que lo que presentó Edna y Almadelia fue bastante interesante y completo. Creo lo seguimos, los procesos de metaevaluación. Nosotros recogemos perspectivas cualitativas, pero al final de cuentas arribamos a conclusiones similares. Cierro ya con algunas conclusiones. La primera, que esta propuesta de modelo nos plantea una necesidad y un reto. Esta necesidad primero está en transformar necesariamente el actual modelo de evaluación de la docencia y la otra sería establecer congruencia o niveles de congruencia entre el planteamiento del modelo y los planteamientos del pensamiento complejo y transdisciplinario. Otra conclusión importante es que la UASH, como muchas universidades en México y en el mundo, están muy lejos de alcanzar el diezmo solicitado por Morán para introducir el pensamiento complejo en nuestras prácticas de formación y de investigación en las universidades. El reto sería cómo lograr transitar de un pensamiento de simplicidad hacia un pensamiento complejo, ¿no? Esos son los retos que afronta ahorita el paradigma. Pensamos que hay un corpus teórico suficiente sobre el pensamiento complejo y la transdisciplina. Sin embargo, los conceptos no han permeado, no han llegado al aula. Los profesores, ante el desconocimiento, hay el temor, hay el desconocimiento que genera poder abordarlo desde dónde, cómo hacerle. Enseguida, pensamos que se requieren procesos denominados también en la complejidad como de fertilización cruzada o de polinización, de procesos de innovación que haga que trascienda el pensamiento complejo y llegue a las aulas a fin de establecer los procesos necesarios de dialogización de saberes y ecologización de los mismos. El modelo de evaluación de la docencia es una aproximación, parafraseando a Nicolescu, por expresar las palabras del pensamiento complejo y traducirlas en actos que nos lleven realmente a estos cambios. Los alcances de este modelo como propuesta pueden transformar los momentos de evaluación de la docencia en otra perspectiva, pero además buscar religar este bucle tetralógico que presenté al principio, donde articulamos la docencia, la formación, la mejora y la evaluación misma de este proceso. Es importante considerar que hacemos el rescate en lo que se le llama dentro de la perspectiva moraniana de este viaje de conceptos y de construcción de macroconceptos, que es algo muy común en Morán, como propone él mismo, de un campo a otro, que nos ha permitido introducir conceptos, manejar categorías hacia el campo educativo, como este de autoformación, que parte de las propuestas de los principios de Morán, de la autoecoorganización como procesos abiertos de los sistemas que se trabajan. Y esto, parafraseando también a Morán, nos posibilita para navegar el océano de incertidumbre que nos ofrece la educación a través de archipiélagos de certeza, sino al contrario. Y finalmente termino con una idea también recogida de Morán. Él es muy dado a las metáforas y plantea una metáfora, varias metáforas, pero de las vinculadas a lo que propone él, estaría la del Titanic, donde estamos caminando hacia la destrucción del mundo, como nos han ofrecido ya las noticias y la ONU. Él propone para esto lo que le llama la metamorfosis de la docencia, la metamorfosis de la educación, la metamorfosis de la sociedad y de la humanidad misma, en el sentido de fagocitar, si le podemos llamar así,
los procesos actuales y dar origen a una nueva humanidad, como lo está proponiendo él en su ética de complejidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Enhorabuena a las personas ponentes por la calidad, utilidad e interés de las presentaciones, de las ponencias, que siguen ayudando a mostrar esas evidencias para encontrar, como comentaba Ico Scribe, en esa evaluación de la evaluación, la metaevaluación, que aporta un control de la calidad de esa evaluación y además nos sirve para seguir mejorando, como comentaba Staffelbein, a través de dos estudios de la Universidad Autónoma de Baja California que, por ejemplo, plantean la necesidad de introducir la ética en la evaluación, el interés por los resultados de las audiencias partícipes a través de esa metaevaluación o la mejora del uso de los propios resultados que surgen de la metaevaluación. Todo ello nos ayuda también, como comentaba la ponencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a comprender la complejidad de la evaluación y a seguir reflexionando sobre la realidad tan importante de la evaluación de la docencia. Por lo tanto, muchísimas gracias a todas las personas ponentes y damos, con su permiso, la ronda de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Un gusto tener la comunicación con ustedes por este medio. Felicitar a todos los ponentes que han participado en esta mesa y de manera particular a la doctora Edna Luna, la doctora Almadelia Hernández. Me gustaría si nos pudieran compartir cuál va a ser el uso de los resultados de la metaevaluación en su institución, si ya lo han compartido con las autoridades, si ustedes van a tener la posibilidad de participar en esta toma de decisiones respecto a lo que manifiestan los estudiantes en cuanto a los cuestionarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leti. Quiero decir que en principio tus trabajos son una referencia para nosotros y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Bueno, nosotros, yo les decía, el trabajo lo sometimos a una evaluación como proyecto de necesidades educativas de la universidad, ¿no? Al someterlo a evaluación, solicitamos el mismo proyecto demandaba una carta del usuario, un compromiso del usuario por el uso de los resultados. Entonces tenemos el aval del responsable de la evaluación. Nosotros no somos responsables de la evaluación en la universidad, los responsables es otra la instancia responsable. Y sí, una de las primeras cosas que encontramos y digamos que la entrega de resultados ha sido como por partes. Una primera entrega, bueno, encontramos errores técnicos fuertes que se habían ido. Y esos no tuvimos, que de hecho no comentamos aquí. Eso los hicimos saber desde un principio. Y otro de los resultados que encontramos fue lo de los baremos. Los baremos no estaban discriminando. Entonces hicimos todo un estudio para los baremos y se cambiaron los baremos para que hubiera una mejor discriminación. ¿Sí? Eso ya pasó. Ahorita estamos en proceso de entregar, digamos, ya el final de los resultados, el conjunto de los resultados. E indiscutiblemente, así como yo lo mencionaba, hacia dónde vamos a caminar, pues yo creo definitivamente hacer más complejo el sistema. O sea, el sistema no soporta seguir como está, que es solo los cuestionarios de opinión. O sea, vamos a introducir los cuestionarios intermedios de evaluación, digamos, eminentemente para la mejora. O sea, de alguna manera lo que vamos a procurar es desligar o tener un sistema diseñado eminentemente para la mejora. Que sea opcional, que sea a lo mejor que sea opcional, ¿no? O sea,
Porque yo les decía, es que el gran reto es que estamos hablando de 60 y tantos mil alumnos y de más de 5,000 profesores. Entonces, sí, la universidad sí necesita un sistema, digamos, que yo siempre he dicho, que evalúe los mínimos docentes y que retroalimente. Algo que es muy padre, yo creo que es un gran avance que tenemos, es todo el sistema gestor que genera los resultados en automático para los profesores, para las autoridades. O sea, aquí no pasa lo que decía hace un rato Isabel, ¿no? Todo el mundo ve los resultados. No, no, no. Aquí los resultados solo los pueden ver los actores importantes, ¿verdad? Los actores interesados o los agentes interesados. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, vamos a trabajar en ampliar el sistema. Y la idea es tener un sistema paralelo dirigido solo a la mejora, orientado a la mejora. Yo pudiera decir, sí se hace uso de los resultados, sí hay un uso de los resultados porque orienta el sistema de formación, o sea, el sistema orienta el sistema de formación, pero digamos que no hay una relación directa, tan directa, ¿no? O sea, no se percibe como tal. Yo realmente creo que una metaevaluación, nosotros nos tardamos pues 10 años en hacer una metaevaluación y se me ocurrió a mí. O sea, yo no soy responsable del sistema, ¿no? Sí, sino que yo se las vendí. Ahorita precisamente estamos a la mitad de la gestión rectoral y estamos en un punto en donde podemos lograr hacer cambios que nos pongan a la vanguardia, digamos, cambios cualitativos, avanzar en función de dónde estamos, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a avanzar en esa medida y sí, definitivamente, por fortuna, sí tenemos un diálogo con las autoridades, un diálogo constructivo en donde hay un reconocimiento al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos hay un cuestionario que evalúa tutorías, eso no se está contemplando aquí como tal. Lo que evalúa la práctica, las asignaturas prácticas, y hay otro para la práctica supervisada, que es para las clínicas. Entonces, tendríamos, pero el sistema como tal no los reconoce, se han ido añadiendo. Entonces, hay que trabajar en este diseño del sistema y yo por eso decía, tenemos que privilegiar las dos funciones y que haya procedimientos específicos tanto para la función sumativa como para la función formativa. Muchas gracias, Leti, y un placer escucharte y verte. Gracias, Edna. Igualmente. Un agradecimiento de que estés aquí. Gracias, Edna. Muchas gracias por las reflexiones y las aportaciones. Damos paso a más preguntas. El doctor Jesús Miguel Jornet, ¿tiene alguna? Adelante. Sí, bueno, enhorabuena, Edna, un gusto veros. Y me han encantado los trabajos de metaevaluación que habéis presentado, los tres. Creo que es un momento además muy oportuno y muy necesario para hacer reflexiones que reorienten los sistemas de evaluación. O sea, me ha llamado la atención, fíjate, que las dimensiones de la UABC no tengo alumnos con 5.000 profesores. Y obviamente cuando se plantea en qué medida se puede hacer la evaluación formativa, pues bueno, yo recuerdo cuando se nos entregó la responsabilidad de montar el sistema inicial, que lo hicimos desde el curso 86-87 hasta el 93-94 y luego ya dejamos de trabajar en ello, aunque pervive la unidad de evaluación y siguen haciendo prácticamente lo mismo, pero quitándole el carácter formativo que se hacía entonces. Estuvimos haciendo bastante investigación sobre el propio sistema de evaluación y encontramos pues que si tú ponías una pregunta al final muy simple, que puede ser algo así como si usted recomendaría a este profesor o a esta profesora,
resulta que esa pregunta tenía una correlación de 0,98 con el promedio de 20 y tantas preguntas del cuestionario. Se había pedido por el profesorado establecer un único cuestionario que midiera mínimos digamos, de adecuación docente por igual en toda la universidad. No se admitió en ese momento la diversidad de medir, pues, por ejemplo, a gente de prácticas o a gente de teoría de manera diferente, etcétera. En aquel momento ya era mucho hacer eso. Os estoy hablando del momento de empezar con la nueva ley de reforma universitaria en plena transición después del franquismo. Y entonces estábamos con una universidad absolutamente rígida, autoritaria y reaccionaria contra todo este tipo de cosas. Pero bueno, se admitió hacer eso. Se admitió incluso que hubiera información pública que se les pudiera dar a los estudiantes. Y entonces a los estudiantes se les preguntó cuál es la justificación. Necesitamos información para saber qué materias con qué profesores elegimos. Ok, pues si eso es lo que necesitas, te puedo dar una síntesis de información por cada profesor. Esa síntesis de información puede ser pública. Se consultó con todo el profesorado. ¿Estáis de acuerdo en que se llegue a hacer esto público? Se admitió en aquel momento porque estaban reaccionando ante una situación que hemos comentado en una mesa anterior, que han estado hablando de las evaluaciones que de manera espontánea se están haciendo a partir de redes sociales y por ejemplo, una página que es Mi Profesor o miprofesorado.com, donde al no tener información los estudiantes acerca de la evaluación de sus profesores, se van generando sistemas alternativos porque la institución no les da información. Nosotros paramos la evaluación espontánea que había salido en prensa, incluso habían hecho encuestas los estudiantes y habían mandado los resultados a prensa, y los titulares eran del tipo siguiente: los estudiantes de la Facultad de Físicas suspenden a sus profesores. 2 páginas completas con nombres de profesores y con las calificaciones que les habían dado en las encuestas. Eso en prensa. Os estoy hablando del año 86, hace muchos años. También salió sobre geografía e historia. ¿Cómo se paró? Pues se paró dando información. Y entonces, lo que has dicho, Edna, creo que es muy importante, porque has dicho, una parte es la sumativa y otra parte es la formativa. Para la sumativa, obviamente, que con un cuestionario muy cortito, en el que puedas discriminar entre, digamos, la valoración global que hacen acerca de los profesores y de la asignatura, para ver si está influenciado o no por el tipo de asignatura que se imparte, y dejando una parte abierta, diciéndole por qué. O sea, ¿recomendarías a este profesor? Sí. ¿Por qué? Y lo dejas en abierto. ¿Recomendarías a este profesor? No. ¿Por qué? Lo dejas en abierto. ¿Recomendarías esta asignatura? Sí o no. Eso, fijaos, que comprobado en estudios que hicimos durante varios años, es que correlacionaba 0,98 con la media de un cuestionario de 20 y tantas preguntas. Luego, si se hace un estudio de investigación evaluativa bien orientado acerca de lo que es una información básica que pueda incluso orientarse para una toma general de decisiones acerca del profesorado y para informar a los alumnos, se puede hacer así. No hace falta detallar si respira por el narigal derecho o el izquierdo, porque tiene normalmente taponado el izquierdo y resulta que hasta carraspea y no se le oye bien cuando habla. Pues mire, no hace falta llegar a evaluar todo. Para una información de ese tipo se puede elegir la información pertinente y negociarla con los profesores. Es decir, ¿esto es suficiente, sí o no? Y llegar a un acuerdo institucional.
Y por otra parte, para la formativa, como tú bien decías, en una evaluación formativa que tengas 5.000 profesores, hacer una evaluación anual de todos ellos. Y luego a partir de ahí decir, esto lo utilizo para la formación porque hago estudios con las 5, 6, 7 dimensiones que mida el cuestionario y hago una oferta de planes de formación. Mira, eso sirve, pero solo en parte. Es mejor ofertar un sistema de formación inicial para el profesorado universitario que se incentive al profesorado universitario para que pase por ese sistema de formación inicial, que se puede montar además con alguna estrategia de mentorización con los profesores más o profesoras más veteranos de los departamentos, incluyéndolos, que sea algo colaborativo y que cree colegialidad a la vez que se va haciendo formación, y en esos procesos de iniciación se vaya haciendo una evaluación más formativa. Y posteriormente, en casos en que salga personal mal evaluado, poder disponer de un sistema de asesoramiento personalizado. O sea, que se pueda poner un especialista en educación a trabajar con la persona en concreto que sale mal evaluada y decir, bueno, pues vamos a ver esto cómo funciona. Os aseguro que eso nosotros lo hicimos. Lo estuvimos haciendo y con profesorado que nos miraba realmente como si fuéramos nosotros unos parias. Éramos jóvenes y además se nos presentaba como pedagogos. Y lo comenté en otra mesa, un catedrático muy mayor de medicina, pegándome una palmada en el hombro, me dijo, mira muchacho, cuando le fuimos a explicar en la facultad qué se iba a hacer, yo soy catedrático de esta universidad, mi padre lo fue, mi abuelo lo fue y mi hijo lo será. Soy médico. ¿Qué nos podéis enseñar los pedagogos? Dije, bueno, pues si usted se pone así, creo que nada, pero si quiere que hablemos, a lo mejor sirve para algo. Ese señor luego entró en un proceso de asesoramiento, no solo para su docencia, sino que nos pidió ayuda para un programa que luego se ha generalizado dentro del Estado, el programa de atención a emergencias, cómo formar a los médicos para cuando hay una emergencia, que se montaba un problema enorme de crear, por ejemplo, un simulacro de accidente de avión y ver cómo tenían que actuar todos los médicos tomando decisiones rápidas y tal, pues ese programa lo llevaba él. Y nos pidió, después de ver lo que era la evaluación, que colaboráramos con él también en eso. Entonces, yo creo que hay que dimensionarse bien y no pensar que por más evaluar se tiene mejor información ni se va a beneficiar más, sino que orientar muy bien, equilibrar las fuerzas que tenga la universidad para ver en qué medida lo formativo es posible. Porque lo formativo, obviamente, lo que requiere es el intercambio directo personal, la colaboración en procesos que no sea darte un curso de 20 horas, sino colaborar contigo, observar contigo una clase, ayudarte en sucesivas clases para ver si tus alumnos responden bien, si consigues mejoras o no. Yo creo que ese tipo de reflexiones, si las pudierais también, si encontráis en las metaevaluaciones informaciones que puedan reforzar lo que tú has señalado muy bien, que es que para los sumativos se puede ir por un lado, para lo formativo por otro. Pues que en este momento en el que además se tiene que empezar a hablar de nuevas figuras docentes o de cómo reorientar no solo la evaluación, sino la enseñanza, porque las TIC han venido para quedarse, también en las universidades presenciales, y no estamos preparados. Entonces,
no solo se tendrá que formar, se tendrá que diseñar cómo evaluarnos. Entonces, creo que es absolutamente necesario el tipo de trabajos que hacéis y de metaevaluación, y que sería pues muy importante que pudierais, pues aparte de lo que se ha dado a conocer aquí, que pudierais transmitirlo y unirlo en otros foros respecto al impacto que puede tener también en la enseñanza. ¿Vale? Muchas Pues, muchas gracias. gracias. Importante reflexión en torno a la metaevaluación, Muchísimas también gracias. como ese elemento de justicia en la evaluación docente, como se habló ayer en la conferencia magistral. Aparece una cuestión para el doctor Rigoberto sobre si puede compartir el impacto de su trabajo. Muchas gracias. Bueno, lo comenté de entrada, es una propuesta. El impacto no podría decir yo ya tiene un impacto. Lo que es a nivel de propuesta está planteado como para, a lo mejor los términos de complejidad tras disciplina puedan parecer ajenos y extraños, pero en el fondo la propuesta, digo vista desde lo operativo, estaríamos viendo una propuesta en la cual el profesor planea para intervenir, ese proceso es evaluado, interviene, ese proceso es evaluado y finalmente se evalúa la evaluación. Estas tres partes me parece que son el corazón de la propuesta, y la perspectiva complejidad disciplinaria lo único que ayuda es a entender las complejidades que estamos enfrentando al evaluar ese proceso de docencia. Y entonces es lo que pensamos que es, digamos, es lo rico, y también lo planteé en dos frases, una de Nicolescu y otra de Morán. La de Nicolescu va en el sentido de poner en palabras y en actos lo que hacemos. Y en ese sentido también, no solamente la postura del modelo de la universidad que se compromete con esto, de la complejidad, sino también los mismos trabajos que hemos hecho y revisado dentro de la evaluación de la docencia, donde todos nos asomamos a qué es una docencia compleja, pero no responden las evaluaciones a una docencia compleja, responden a una docencia disciplinar, fragmentada, etcétera, ¿no? Y lo han dicho aquí los compañeros en este coloquio, como la complejidad de la docencia no es percibida o no se refleja en los instrumentos para evaluarla. Comentaba, me parece, un joven de un tecnológico el primer día, el miércoles, que evalúa el maestro de primaria, nos decía cómo esa complejidad no se refleja, y fue la crítica que se hizo también al modelo de evaluación de profesores de educación básica en el sexenio anterior aquí en México, donde la forma como se pretendía evaluarlos era básicamente a partir de instrumentos, cuando el compromiso había sido evaluarlos en contexto, ¿no? Esa fue una de las críticas que hubo. Sin embargo, mi modelo me parecía bien en lo general, y me parece que era una aproximación a responder a la complejidad misma de la docencia. Entonces, yo pensaría que este intento responde a esas cuestiones. Yo recogí también el planteamiento que hace el modelo del PNPC para programas de nuevo ingreso y para programas de renovación, donde ya se asoma a la perspectiva compleja y a la perspectiva multi y transdisciplinaria. Sin embargo, cuando uno ve los programas en las universidades, en nuestra universidad por lo menos lo conocemos perfectamente, pues está muy lejos de todo eso. Por eso decía yo, estamos muy lejos del diezmo que pide Morán a las universidades para implantar el pensamiento complejo. Estamos muy lejos todavía. Entonces esto creo que es solamente un intento por asomarnos a eso y contagiar a más gentes. Como lo decían los términos también de la complejidad, polinizar y participar en procesos de fertilización cruzada de las ideas, y que lleve a algo que me parece muy importante, y ya lo decía yo al final, ya con un poco de prisa,
Me parece que la humanidad no es algo que desconozcamos en el momento en que se encuentra. Las cumbres van y vienen y el problema sigue y aquí está y ya nos dan años de vida. En tal tiempo estaremos a 1,5 grados o ya estamos ahorita, en tal tiempo estaremos en 2 grados más en el planeta, el calentamiento es inevitable, los polos están derritiendo, las especies están muriendo, entonces tenemos un destino ya fatal y sin embargo esta ética moraniana que nos lo ha avisorado desde hace buen rato también, me parece que no termina de llegar a las instituciones. Y entonces cualquier cosa que haga uno, nosotros recogemos en otras presentaciones que hemos hecho, en artículos que estamos ya produciendo sobre ese mismo tenor, recogemos el pensamiento de Eduardo Galeano, cuando dice que son cosas chiquitas, que no cambian los modos de producción ni las cuevas de Alibaba, pero sin embargo, hacer algo es importante, aunque sea pequeño, porque lo dice él, hacer algo y transformar, aunque sea en parte la realidad, es demostrar que la realidad es transformable. Entonces, esto lo tomamos nosotros como una aportación desde el pensamiento moraniano en el sentido del cambio, de esa metamorfosis que él anuncia para que se dé. Y creo que las formas son estas, ¿no? Que la gente lo viva. El pensamiento complejo no es una teoría que se pueda transmitir. Me parece que son procesos en los cuales te llevan a un cambio de actitud y creo que si involucramos a los profesores en procesos de planeación, donde puse por ahí un triángulo, donde se pueda permear la complejidad y la transdisciplina, puede avanzarse en procesos que lleguen a las aulas y las nuevas generaciones tomen conciencia de esto. Me parece que sería para nosotros el mayor impacto, llegar y poder llegar a las aulas con procesos de los que hacemos todos los días, que es la docencia y la evaluación de la docencia. Si lo logramos, creo que si logramos por lo menos hacerlo, como dice nuevamente el pensamiento que cité de Eduardo Galeano, si lo hacemos por lo menos en lo que está cercano a nosotros, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Ese sería, creo, el impacto. Muchas gracias por las aportaciones en torno a la complejidad de la evaluación de la docencia. Y ha levantado la mano hace tiempo la doctora Yulan Sun. Adelante si tiene alguna pregunta. Recordamos que únicamente ya restarán 5 minutos para poder pasar a la clausura del coloquio. Gracias a todas y a todos. ¿Nos escucha Yulan? Yo creo que ya se retiró. De acuerdo. Pues si tienen alguna pregunta, la doctora Yolanda, la doctora Marinina. Leticia tiene la mano levantada desde hace rato. Leticia, disculpe, adelante. Sí, bueno, solamente mi segunda y última intervención, pues reconocer la complejidad de llevar a cabo la metaevaluación en una institución de tal magnitud y sin duda pues hay aspectos que creo que seguimos compartiendo, como es la percepción que tienen los estudiantes respecto al uso de los resultados de la evaluación y que tienen una expectativa muy alta, ¿no? Que quieren ver un cambio inmediato a partir de lo que ellos puntúan en los cuestionarios. Y me parece que ese sigue siendo pues un reto. Cómo conducir a los estudiantes a que no necesariamente hay un cambio inmediato, o que eso es lo que se espera, ¿no? Digamos, que ya no vean al profesor que calificaron de forma negativa, sino de que pueda haber otras opciones. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todas las personas ponentes y a todas las personas. Levanta la mano, doctora, adelante. Pero muy breve, porque en las prisas por presentar y la atención de que los tiempos se agotan, nomás transmitir un saludo a todo el grupo y a mí me dio mucho gusto volver a encontrarme con Edna, que tengo mucho tiempo que no veo, con Dina, que sí la hemos visto más cercana, estuvimos en un proyecto, con Yolanda, en fin, con Jesús, con Leticia, compañeros con los que hemos convivido en otros momentos y tenía mucho tiempo sin verlos y me da mucho gusto verlos ahorita. Muchísimas gracias. Volvemos a dar las gracias a todas las personas ponentes, la enhorabuena al equipo Ibero y a toda la RIED por la organización del coloquio.
Muchas gracias por los trabajos de calidad y utilidad en torno a la metaevaluación, donde siempre han comentado los profesores Scriven y Stake que es necesaria esa evaluación de la evaluación para seguir a través de este control de la evaluación, de la metaevaluación, aportando también información útil o detectar problemas, como comentaba Staffelmin, y han podido ayudar a aportar evidencias, esos trabajos pues representados por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Chihuahua, las 3 ponencias de México, y muchísimas gracias también a las personas asistentes por las reflexiones o preguntas. Muchísimas gracias y un abrazo a todas las personas.